La primera mesa con el tema La contribución de la Cátedra para la Paz en el proceso formativo del ser humano integral. Esta mesa estuvo conformada por las siguientes universidades: Universidad Nacional Ecológica, Universidad UNITEP, la Universidad UTEPSA, Gabriel René Moreno, y la Universidad Mayor de San Andrés. La segunda mesa con el tema El enfoque de la educación superior en valores basados en el liderazgo transformacional estuvo compuesta por las siguientes universidades: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad San Francisco de Asís, Universidad Fran Tamayo, Unifrance, Universidad Mayor de San Andrés. La tercera mesa con el tema La educación superior y el desafío del aseguramiento de la calidad en el desarrollo de las competencias profesionales en el siglo XXI. En esta mesa participaron las siguientes universidades: Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Privada de Santa Cruz UPSA, Universidad Cumbre y Universidad Autónoma del Beni. Vamos a conocer las conclusiones de la mesa número 1 y vamos a invitar a la doctora Sonia Brito, quien estuvo a cargo de moderar la mesa número 1 de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar traducir lo que conversamos en la mesa. Yo creo mucho que la experiencia y la vivencia es súper difícil compartirla porque es lo que fue, pero voy a tratar de traducir de alguna manera lo que conversamos. Expuso el licenciado Manuel Rojas, el doctor Rodolfo Rodríguez, la doctora Irma Leighton y Paola Valverde, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Como se dijo, la primera mesa refiere a la contribución de la Cátedra para la Paz en el proceso formativo del ser humano integral. Yo quiero antes de partir decir que la conversación que tuvimos en la mesa número 1 fue muy fructífera. Participaron activamente los estudiantes, fueron muy críticos. Yo de hecho voy a hacer alusión a algunas cuestiones que ellos desarrollaron y que yo creo que queda como desafío también para las universidades. Un primer tema al que hay que hacer alusión, creemos nosotros, es que la universidad es como una casa grande en donde debe albergarse como una plataforma la cultura de la paz. Pero para ello, más allá que exista una actividad curricular, una asignatura que refiera a la cultura de la paz, creemos que deben cambiarse los propósitos institucionales o reenfocarse o readecuarse los propósitos institucionales. Esto es la misión y la visión institucional. Y luego de esto, hacerse la pregunta, ¿cuál es el rol que le compete hoy día a la universidad? ¿La universidad es una entidad que certifica o acredita o es una entidad formadora? Yo creo que esa es una pregunta que debiera emplazar también nuestros propósitos institucionales. Dicho esto, el primer ponente hizo alusión a los modelos formativos que tienen nuestras casas de estudio. Él decía que nuestras aulas no son aulas amigables. De hecho, la estructura que conocemos desde la escolaridad, desde la segunda infancia, ¿no? Porque los jardines infantiles operan diferente, pero es mirarnos la nuca, no conocer al otro, no conocer su opinión, no mirar el rostro, no mirar las emociones. Entonces, las aulas no son amigables. No entienden los académicos, no entendemos que nosotros, los académicos, los estudiantes, llegamos al espacio de aula con toda nuestra biografía, con todo lo que somos, con toda nuestra historia, con todos nuestros dolores, y desde ahí construimos una relación, sino que más bien lo que hacemos es desde lo pragmático, enseñamos contenidos, ¿no? Yo aquí hago alusión a un autor que se llama Pichon Rivière, que acuña un concepto del enseñaje. Él dice que en un espacio de aula todos aprenden, los estudiantes,
y los académicos. Yo diría que ese paradigma todavía no se ha desarrollado en su totalidad, sino que más bien opera el sistema experto de un académico que da una cátedra y de estudiantes que escuchan. Y aquí esto lo quiero anclar a las opiniones de algunos estudiantes que estaban en la mesa número 1. Él decía que en la vida académica no han tenido opinión. Y de hecho decía que de alguna manera había el no escuchar o una especie de maltrato en las distintas instancias donde uno se puede desarrollar, en el colegio, en la casa, en las entidades públicas, etcétera. Y de pronto uno llega a una universidad con otro estilo, con otro paradigma, y le dicen, bueno, ahora habla. Entonces uno ya está acostumbrado a funcionar de determinada manera. Entonces, bueno, ahí también para mí es importante esa opinión porque proviene de un estudiante. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué se aprende en el aula? ¿Qué aprendemos? Aprendemos contenidos, ¿verdad? Aprendemos datos, aprendemos a ser un buen estudiante. Pero, ¿qué significa ser un buen estudiante? Responder con los patrones, ¿cierto?, que tiene el académico, tal vez desde lo memorístico. Es decir, está bueno, está bien, tiene un 7, como decimos nosotros, porque dijo lo que el académico dijo. Entonces, tal vez el emplazar también a la docencia, a la formación crítica, a que los estudiantes digan, tengan opinión, disientan, ¿sí? Yo siempre le digo a los estudiantes que cuando todos pensamos igual es que nadie está pensando. O sea, ojalá podamos disentir, ojalá podamos, porque esa es la manera de construir conocimiento. Un académico compartía también que de un modelo conductista se pasó a un modelo constructivista, pero con la misma cosa, porque tampoco los académicos hemos sido capaces de mediar ese aprendizaje de los estudiantes. Entonces él decía que probablemente la neurociencia, no lo decía, decía que la neurociencia era una posibilidad de entender el cómo los estudiantes aprenden, o cómo aprendemos. Y esto es el entender la creatividad, la plasticidad, es decir, cuando la persona es capaz de crear, cuando es capaz de ser creador de cosas, ¿cierto? Es capaz de transformar. Si nosotros estamos repitiendo lo que otros nos dicen, la verdad es que vamos a reproducir un esquema que parece ser no nos gusta. Otro de los ponentes nos habló acerca de la paz en perspectiva de derechos. Él dice que el primer desafío que debe tener todo ciudadano y por tanto todo académico y todo estudiante es que conozcamos cuáles son nuestros derechos ciudadanos, y yo agregaría también nuestros deberes ciudadanos también. Y desde ahí la necesidad de que el currículum escolar y universitario tenga actividades curriculares como educación cívica, por ejemplo, entre otras, donde los estudiantes, tanto ciudadanos, puedan ejercer ese derecho. Otra de las académicas nos plantea acerca de la importancia de trabajar el sentido de vida y el proyecto de vida tanto en académicos como estudiantes. Dice que ese es el primer paso. Dice que la educación puede producir el cambio, pero primero hay que hacer una toma de conciencia, traducir ese modelo educativo a la comunidad. Y ella dice que hay 3 aspectos que son relevantes. Uno, que es el proyecto individual de vida, es decir, reviso mi proyecto de vida, reviso cuáles son mis propósitos personales, etcétera. Luego, proyecto eso a la sociedad. Ella nos hablaba acerca de ciertos proyectos sociales que ellos desarrollan con los estudiantes y que ya entrando a la universidad los estudiantes pueden mirar, ¿cierto?, críticamente lo que pasa en la sociedad. Y por supuesto criticar, hacer el análisis crítico también de las políticas públicas y las políticas sociales. Otra de las ponencistas plantea los distintos ámbitos en el que se puede situar la Cátedra de la Paz. En el ámbito del conocer, del saber, del convivir, el rechazar la violencia, pero para prevenirla, ¿sí? No para ser reactivo frente a ella, sino para prevenirla. Entonces, creemos que la Cátedra para la Paz debe ser parte de un modelo educativo. Acá también salió en reiteradas oportunidades, tanto de los académicos como de los estudiantes, esto de no saber escuchar, ¿sí? Porque nosotros hemos escuchado por ahí que el escuchar no es solamente con los oídos, uno escucha con el cuerpo, con la expresión. Hay un axioma muy conocido que se dice que siempre comunicamos, ¿sí? Uno
La xenofobia se puede manifestar no necesariamente porque estamos diciéndole al otro algo, sino por nuestra manifestación corporal, con los rechazos. Y hoy día eso cada vez más importante, máxime que nuestras fronteras se han abierto, ¿verdad? Con todas estas migraciones forzadas en que muchas personas se ven obligadas a realizar. Por tanto, también eso demanda, además de esta actividad o esta cátedra, demanda de que los países apoyados por las instituciones de educación superior, puedan cambiar sus políticas. Por ejemplo, en el caso de Chile no existe una política de migración, sino que existe una ley de extranjería. Por tanto, las personas que llegan a nuestro país probablemente no tengan las condiciones mínimas para poder tener una vida decente. Nosotros creemos en la vida decente y en el trabajo digno. Un estudiante decía, ser ciudadano del mundo es dolerme por lo que le pasa al otro, significa implicarme. Por tanto, se llega como conclusión que la Cátedra para la Paz no puede ser solo una actividad curricular, tiene que ser la razón de la casa de estudio. Y eso demanda tal vez ser contracultural, ir en contra tal vez de lo establecido. Uno de los ponencistas compartía, y lo dejo también como para que podamos reflexionarlo en nuestras instituciones, que ellos tenían todos los días 5 minutos para reflexionar acerca de la ecología. Entonces todos los estudiantes estaban en esa sintonía reflexionando respecto de, comillas, ¿qué puedo hacer por mi mundo? Entonces él decía que tal vez podría ser interesante que frente a esta temática pudiese hacerse lo mismo. Bueno, y como para terminar, hay un autor que se llama Santos de Sousa que plantea un concepto de hermenéutica diatópica, y eso significa mirar desde distintos lugares culturales. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de escuchar y de ponernos en el lugar del otro, probablemente podemos lograr esa paz que tanto anhelamos, y que no solamente sea discurso, sino que sea una práctica y esté encarnado en todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Invitamos ahora a la doctora Andrea Verónica Calvo de la Escuela Normal Superior Tomás Godoy Cruz de Argentina, quien estuvo a cargo de la mesa con el tema El enfoque de la educación superior en valores basado en el liderazgo transformacional. Buenas tardes. Yo voy a exponer las ideas que se desarrollaron en la mesa número 2, en donde contamos con las excelentes disertaciones del licenciado Franklin León Salinas, el licenciado Boris Arturo Crespo Toranzo, el licenciado James John Robles, la magíster Mirka del Carmen Rodríguez Burgos y la doctora María Lourdes Cabero. En realidad, cuando uno tiene que exponer ideas y pensamientos tan ricos que se llevaron a cabo en esta mesa, cuesta por ahí sintetizar. Creo que justamente esto que tiene que ver con la educación superior y la idea del liderazgo, en este liderazgo transformacional, y que apuntaba básicamente a 3 ejes que se dieron en cada una de estas exposiciones. El pensamiento estuvo dado desde lo que la sociedad debe transformar, lo que las instituciones, en este caso de nivel superior, las universidades, con el qué, es decir, con el currículum, también deben transformar, y comenzando con esto que es tan importante y de lo cual estamos hoy acá, que tiene que ver con la persona. Esas conclusiones respecto de las personas se centraron en cuáles eran los problemas para el desarrollo de estas competencias profesionales. Conformamos profesionales para poder justamente transformar una sociedad, pero qué elementos sí en estas universidades le vamos a otorgar. Y entonces allí nos centrábamos en esa idea de persona con una nueva definición, reconociéndonos a nosotros mismos como seres humanos legítimos y amorosos,
formar líderes conscientes, capaces de enfrentar su realidad y aportar al desarrollo humano sustentable. Un estudiante que aprende, que nace y se construye en la universidad a partir del respeto de sí mismo y de la legitimidad del otro, basado en lo que debe ser su conducta y su libertad, siempre fundamentado en la responsabilidad. Y así aparecen también otros conceptos que tenían que ver con el poder desarrollar el potencial, ¿sí?, de la persona, como también tiene que ver en que no nos tenemos que olvidar, y allí sí su vinculación con lo curricular, en donde no solo es poder enseñarle conocimiento, transmitirles conocimiento, sino que apareció esta idea del saber, saber hacer, saber ser, y muy fuerte esto del saber decidir, en donde podíamos decir que esta renovación curricular debe incluir no solo como desde lo transversal la Cátedra de la Paz, sino como una asignatura. Promover también una formación online que permita construir redes, abordar ese proceso formativo desde una concepción transdisciplinar, constituir a los estudiantes en ingenieros de aprendizaje, es decir, que se construyan puentes, que se construyan diferentes campos para poder ver cuál era la problemática, es decir, formar a estos líderes con la idea de que en la sociedad no solo van a poder resolver los problemas desde el saber, sino desde el saber hacer y este saber decidir. Abordar entonces el desarrollo tecnológico fue una de las cuestiones que fueron apareciendo, y enseñar a través de la experiencia y la actividad, que esto impacta más en el ser humano que en ese discurso lineal. Abolir la construcción teórica, y un aspecto que en lo personal me pareció muy importante, que tenía que ver con certificar las experiencias a través de esos trabajos comunitarios, de pasantías, de trabajos personalizados. Es decir, no solo es el que sabe aquel que está en la universidad, sino que también significar la experiencia. Se habló de albañiles, pintores, carpinteros. Y por último, esta propuesta en estos desafíos de la educación superior y en esta conformación de competencias, que tenía que ver con los valores sociales, con los valores acerca del sentido de la ciudadanía. Y allí aparece la idea de un proyectar una vocación de voluntad y de servicio. Apareció también la idea de poder incluir en las actividades extracurriculares para generar experiencias, asambleas estudiantiles, campañas de lectura, que esa educación en valores, ¿sí?, parta desde el ejemplo, pero desde el ejemplo no solo desde la cátedra, sino desde las experiencias propias de vida. Cambiar a las instituciones educativas, transversalizarlas, volver hacia una política visible, y también se habló esto del currículum oculto, ¿sí? Cuántas prácticas que están institucionalizadas, prácticas que se dan en nuestras universidades y que aparecen en esta idea del currículum oculto. Sin embargo, son prácticas que transmiten valores o antivalores. Las personas no viven en favor de los valores, que deben vivir en favor de los valores, deben trabajar como el aire para los pulmones, porque siempre hay una esperanza. Entonces, allí Franklin, el último expositor, decía, ¿por qué no decir que, voy a generalizarlo, en algunos lugares determinados no existe la corrupción, no hay nadie que tire papeles en la calle y demás? Es decir, me parece que esta es la idea de que nos fuimos llevando. No solo tiene que ver con la teoría, sino también tiene que ver con nuestras propias prácticas. Nada más.
Bueno, es importante comentar de que concluido el evento, todas las ponencias que fueron expuestas durante este día de trabajo serán colocadas en la página web de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Tanto las participaciones en la mesa de apertura como las exposiciones en las diferentes mesas simultáneas y las conclusiones. Bueno, eso para conocimiento de todos los que quieran volver a estudiar, ver y repasar las conferencias que fueron dadas en este día de la Alianza de Universidades por la Paz. Quiero invitar ahora al director de la carrera de abogacía de la Universidad de Aconcagua, Argentina, Rodrigo Emiliano Gauna, quien estará exponiendo las conclusiones de la mesa número 3 con el tema la educación superior y el desafío del aseguramiento de la calidad en el desarrollo de las competencias profesionales en el siglo XXI. Buenas tardes. Más que nada nosotros trabajamos 3 ejes fundamentales. Los participantes de las exposiciones fueron el señor Manuel Ángel Pérez Pastén, vicerrector de la Universidad Católica Silva Enríquez, de la Universidad Mayor de San Andrés, la licenciada María Eugenia Pareja Tejada de La Paz, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la doctora Susana Hurtado, de Santa Cruz, y de la Universidad Autónoma del Beni, el vicerrector, licenciado Freddy Machado Flores. Básicamente los 3 ejes sobre los cuales se trabajó y llegamos más o menos a las mismas conclusiones fue abordar el aspecto institucional, la educación y la docencia. Voy a separar cada eje y voy a decir lo que me pareció más relevante. Respecto al aspecto institucional se habló de cambios de paradigmas en las relaciones actuales de teórico y práctica, trabajar en la evaluación de calidad de los proyectos educativos y sobre todo en la formación de los valores éticos en las instituciones, que en la actualidad se están dejando un poco de lado, adaptar estas instituciones a los nuevos paradigmas y sobre todo lograr la participación y el protagonismo de los estudiantes. También se habló de trabajar con los sectores más vulnerables para que haya más equidad y más acceso para los que menos tienen. Y otro tema que también fue un tema muy interesante fue de establecer nuevos modelos de gobierno en la universidad, hacer cambios de reglamentos, estatutos, protocolos. Y desde el lado de la cultura se habló de terminar con el narcisismo universitario. En cuanto al aspecto educacional, se habló sobre cumplir sobre nuevos desafíos desde el punto de vista de los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos y científicos. Por ende, para lograr todo esto tenemos que reinventar contenidos y tenemos que enlazar formas de enseñanza y saberes. Y un objetivo que acá fue en realidad en forma específica lo determinó la licenciada María Eugenia Pareja, fue educar para la lectura crítica. Y por ende, revisar la educación actual que tenemos en todas las universidades. Otro tema interesante que lo habló el señor Manuel Ángel Pérez fue el tema de perfeccionar las competencias de egreso. Eso me pareció un punto muy relevante. Nosotros en la Argentina estamos trabajando mucho con las prácticas profesionales y cada vez le estamos incorporando más prácticas desde el primer año, sobre todo en las carreras de Derecho, y ahora se está ahondando también en las carreras de Contador Público, Administración de Economía, para que el profesional, una vez que salga de la universidad, tenga más competencias y no se sienta tan segregado por la sociedad. Dentro de la educación también algo que es muy importante y no hay que dejar de lado es trabajar con los rediseños curriculares, hacer innovaciones, lograr la identidad propia de la educación superior. Y tenemos que tener una educación que sea antisexista, anticlasista y antirracista. Y con respecto a los docentes, que sobre esta temática la doctora Susana Hurtado se explayó, básicamente, en base a lo que está sucediendo en la actualidad, hay que adoptar nuevas competencias.
La educación actual, por ende, debe ser con nuevas estrategias, nuevas experiencias, conocimientos. Pero ¿cuál es el tema? Tenemos que analizar parte de los problemas que existen con respecto a los docentes. Y un problema que ella comentó que existe, y yo creo que existe en los países de Latinoamérica, es el tema de la compensación económica que reciben los docentes por el trabajo que realizan. Y por ende, por otro lado, la exigencia que debe tener uno como docente para con la universidad y para con los alumnos. Entonces, tratar de lograr un equilibrio con esto para que haya un incentivo. Básicamente, y como fin, quería comentar de que, según mi criterio, tenemos que reforzar el aspecto institucional, valorar a los docentes, para que no sea, como bien dijo alguien más temprano, que el docente entre y se vaya del aula y de una clase catedrática, sino para que pueda educar con amor, que también esto lo mencionó la doctora Hurtado, y para que de esta manera, al educar con amor, podamos potenciar la educación de los estudiantes y poder lograr de esta manera una sociedad más justa. Esa es la conclusión de mi mesa. Gracias. Muy bien. Nosotros queremos también compartir con ustedes anticipadamente una invitación para el mes de noviembre, donde estaremos realizando la Cumbre de Integración por la Paz. Este año se realizará en Asunción, Paraguay, y tenemos una sesión diplomática, parlamentaria, la segunda sesión, la sesión académica, que está dirigida íntegramente por la Alianza de Universidades por la Paz. Y para esta versión de la cumbre en noviembre, en octubre de este año en Paraguay, deseamos contar ya con la presentación de la base de la Cátedra para la Paz de algunos países, en el caso de México, en el caso de Argentina, que ya vienen trabajando hace algún tiempo con la LIU. Pero nos gustaría muchísimo también poder ya para ese momento, viendo la participación, la convocatoria que hemos tenido con las diferentes universidades aquí en Bolivia, poder también quizás llevar una base de lo que ya concierne la cátedra desde la perspectiva boliviana, desde la propuesta de Bolivia. Entonces entendemos que hoy hay muchísimas universidades y lo más importante también es que tenemos a los docentes, pero también tenemos a los jóvenes universitarios, también tenemos al estudiante, quien es ese líder que tiene esa capacidad, esa competencia para poder transformar las sociedades. Así que los invitamos a todos para que podamos unir esfuerzos y que este evento no se quede simplemente en palabras y en conclusiones, sino que esas conclusiones se puedan materializar, que esas conclusiones se puedan promover, se puedan consolidar y que veamos resultados de este trabajo ya en el mes de octubre en Paraguay. Queremos invitar ya para cerrar esta segunda parte de este evento y segunda y última parte al coordinador nacional. Nos gustaría al licenciado Joel Lara, para que todos ustedes, las universidades locales, puedan conocer y saber cómo ya de aquí en más poder tener ese contacto y continuar con este trabajo que se está iniciando, un trabajo que tiene grandes desafíos, pero sabemos que no es imposible, que sabemos que a través de la educación superior se puede concretar esa cátedra y no simplemente que quede, como hoy en la mañana escuchamos en muchos discursos, en algo teórico. Sabemos que tenemos y que tienen cada uno de ustedes esa capacidad de llevarlo a la práctica. Vamos a dejar entonces al coordinador nacional y ya estamos prácticamente finalizando con este encuentro. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Primero, quiero agradecer al doctor William Soto Santiago por estar presente en esta actividad y quiero que le demos un fuerte aplauso. Pese a que su agenda es nutrida, él viaja muchas veces en una semana, está en 3, 4 países en menos de una semana,
pues tuvo a bien poder compartir con nosotros esta actividad. También quiero agradecer a las autoridades que estuvieron con nosotros, el viceministro y también el senador. Agradecer con todo mi corazón a las universidades de Bolivia, todas estas personas que han venido acá con esa expectativa de poder estar en una alianza que es importante, buscando mejor educación, buscando la paz que tanto anhela el ser humano, que tanto anhelan las naciones y tan esquiva que es. Sin embargo, hoy creo que cuando estamos en este lugar, no estamos como las personas que están frente a un televisor y están viendo los horrores que están pasando en diferentes naciones, casos de guerra, rumores de guerra, terrorismo y todas esas cosas. Entonces hoy se da un hecho muy bonito, porque nosotros no somos espectadores de eso. Ahora somos actores de buscar promover y defender la paz. Y por eso quiero que ustedes se den un fuerte aplauso. Para terminar, porque ya hemos estado trabajando bastante, estaba escuchando y se habla de escuchar, del ser, del hacer, del creer, y estaba recordando unas palabras muy importantes de un motivador. Y decía lo siguiente: a los seres humanos nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a leer, nos han enseñado a escribir, pero nunca nos han enseñado a escuchar. Entonces yo creo que aquí hemos escuchado palabras buenas, palabras sabias, y nos vamos con ese reflejo de escuchar al prójimo, escuchar al semejante, para saber sus necesidades y para estar en paz con todos. Porque cuando dos hablan, ninguno se entiende. Pero si ahora unos hablan y otros escuchamos, pues vamos a llegar rápido a la paz. Muy agradecido por estar en esta reunión y agradecido también aquí a la licenciada Gabriela Lara. Gracias. Antes de terminar, simplemente comentarles de que hasta el momento la Alianza de Universidades por la Paz tiene 60 miembros que ya integran la LIU en diferentes países. Sin embargo, tenemos que resaltar que México es uno de los países que tiene mayor cantidad de instituciones que están registradas ya, que han firmado convenio con la alianza, que forman parte de la Alianza Internacional de Universidades por la Paz. Durante el receso alguien preguntaba cuál es el trabajo, cuáles son los campos estratégicos de trabajo de la alianza. Solamente el tema de la cátedra, pues no, tiene diferentes campos de acción a nivel institucional, también docentes, estudiantes, a nivel del trabajo de extensión universitaria y también investigación. En este caso, al ser la primera actividad que se ha realizado en Bolivia, nos concentramos en explicar en qué consiste el tema de la Cátedra para la Paz, pero como ya les mencioné, tenemos proyectos a nivel con las instituciones, con los docentes, con los estudiantes y el rol protagónico que tienen como líderes. Tenemos un proyecto muy importante para el campo estudiantil y también con la extensión universitaria. Así que este es el primer encuentro, abordamos lo que correspondía a la Cátedra para la Paz, pero de manera ya nacional, local, van a ir realizando otros encuentros donde estarán desarrollando todos los campos estratégicos, los campos de acción donde estará trabajando la Alianza de Universidades por la Paz. Muchísimas gracias a todos por su presencia. El solo hecho de contar con ustedes como rectores, el senador, el ministro, los estudiantes que pusieron de su tiempo, nos muestra que vamos por buen camino.
porque el deseo en cada uno de ustedes está de poder iniciar este recorrido que va a demandar de todos mucho trabajo, mucha fortaleza, mucha perseverancia, pero ante todo mucha voluntad. Y el hecho de estar aquí durante 6, 7, 8 horas, desde las 8 de la mañana, han venido de diferentes países y diferentes ciudades de Bolivia, demuestra que ustedes son personas que tienen voluntad de trabajar por la paz de la familia humana. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.